Muy buenas tardes. Los saludo con gusto en esta tarde y el motivo de esta plática, de esta charla, es una invitación. Familia, sé lo que eres. Por lo tanto, comenzaremos con qué es una familia, cuáles son sus cometidos fundamentales, cuáles son sus quehaceres fundamentales y, por supuesto, lo más importante es no solamente saber qué, sino saber cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica. Pues otra vez saludos, muy buenas tardes y entonces comencemos. ¿Cuáles son los fundamentos para esta propuesta que les estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer para que tu familia sea feliz? Pero también les decía, no solamente el qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el ser y misión, o sea, el qué, que nos marca nuestra iglesia de lo que es una familia? Lo leemos en algunos documentos, como en el de Familiares Consortio y también en el de Santo Domingo. Dios no solamente por medio de la iglesia nos dice el ser y la misión, o sea, el qué es una familia, cuál es su misión, sino también en el plan de Dios está el cómo lograrlo. Y eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles 2:42. ¿Qué hacían las primeras comunidades? Y por supuesto en el documento de Aparecida en el 158. Por lo tanto, no solamente es el ser y misión, sino que el plan de Dios también tiene un cómo llevarlo a la práctica. Por lo tanto, la invitación, la meta, es formar un estilo de vida familiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estilo de vida. Podemos pensar un momento qué es estilo de vida o cómo podemos tomarlo. La manera de vivir, la manera de comportarse normalmente, sobre todo en la familia, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la meta es formar un estilo de vida familiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este estilo de vida debe llevarnos a 4 cosas importantes, según el documento que hablábamos de Familiares Consortio. Formar, que todo lo que hagamos sea formar personas y formar comunidad. O sea, formar a las personas que integran la familia y sobre todo integrar como comunidad a estas personas para que todas tengan una misma meta, el ser felices. Otro punto es ser santuario de vida. En la familia es donde crece, nace, se reproduce la vida. Otro punto importante es ser célula básica de la sociedad. Siempre o por ahí hemos escuchado bastante, ¿verdad? Lo que es la familia, los valores que tiene de la familia, son los valores que valen, que perseveran, que se manejan en toda la sociedad. He aquí la importancia de que en la familia tomemos en cuenta que los valores que vamos a manejar, que son los cristianos, se lleven allá a cuenta. Y cuarto, ser una iglesia doméstica. Una iglesia, ya lo veremos más adelantito, en detalle, donde se conoce a Dios, donde se venera a Dios, donde se lucha por vivir como Él quiere. ¿Cuál es la propuesta?
decíamos, tener un estilo de vida. Va a estar iluminado este estilo de vida por, principalmente, por la Biblia, por el magisterio de la iglesia, por lo que es en sí naturalmente una familia, por lo que es en sí lo que Dios ha hecho sobre la persona. Está fundamentada en la comunicación y el diálogo y en la edificación. Les decía, que todo lo que hagamos dentro de la familia sea para que crezcamos en esos 4 aspectos que había nombrado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? 4 reuniones semanales. Una reunión de oración, otra reunión de estudio, otra reunión de edificación y una cuarta reunión de lectura orante. Las bases, el fundamento. Vamos a trabajar con diálogo y comunicación y con metas, propósitos. Decíamos 4 reuniones a la semana y lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles 2:42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, le llamamos catequesis. La convivencia fraterna le llamamos edificarnos, crecer. La Eucaristía, participar en la fracción del pan. Y por último, en orar. 4 reuniones a la semana que ahorita podemos platicar de cómo podrán llevarse a cabo. Entonces serían reuniones semanales, lo repasamos para orar. Recomendamos que sea media hora, no mucho. Pero que se haga ese hábito, esa costumbre de reunirnos para orar. Conocer más a Dios, la iglesia y al hombre. Más o menos una hora, que lo de la catequesis. Una convivencia familiar para edificación. Aquí sí puedes, aquí se recomienda que sea una hora y media. Ya veremos cómo lo podemos llevar a cabo. No es la única manera, habrá muchas más, pero son las que proponemos. Y por último, la Eucaristía y la lectio divina. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver con calma, pero una iglesia doméstica es donde se escucha, se celebra, se acoge la palabra de Dios y se vive. ¿Qué cosa sería la reunión de catequesis? ¿Qué sería la primera reunión? Una reunión de estudio. Máximo una hora, no recomendamos que sea más. ¿Y cuál sería el objetivo? Conocer más a Dios. ¿Cuáles son sus designios? ¿Qué nos dice en la Biblia? Conocer a la iglesia, cómo ha ido creciendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué cada uno de los sacramentos? La Eucaristía. Y conocer al hombre. Parte importante que parece ser que se ha descuidado mucho. Un ejemplo, ¿verdad? Hombre, Dios nos hizo hombre y mujer, nos hizo sexuados. Pero así, como nos creó por dentro, por fuera, con unas características muy diferentes del hombre y la mujer, pero también psicológicamente, en el pensar, en el querer, en el desear. El hombre es diferente que la mujer. No somos iguales, no pensamos igual. Y gran problema. Ahora bien, el estudio debe ser, esa catequesis debe ser progresiva, gradual, sistemática. ¿Cuál sería una reunión de oración? Que sería la segunda reunión. No importa el orden, puede ser ustedes lo van a escoger, pero sería una hora máximo. Lo recomendamos en un lugar especial de la casa. Vamos a crear un santuario del lugar donde esté la figura de María, un crucifijo. Y ese va a ser un lugar especial. Llamamos un santuario del hogar. ¿Y qué vamos a hacer? La oración, la plática, como diálogo con Dios. Especialmente la oración de vida. Señor,
hoy nos has invitado a que nos reunamos y también, ¿por qué no? De vez en cuando irnos, fugarnos a una iglesia donde esté expuesto el Santísimo y ahí dedicarle una media hora a hacer oración, una hora. En Familiares Consorcio número 17 nos dice que la familia es una pequeña iglesia doméstica. Es un santuario donde se edifica la santidad, donde la iglesia y el mundo pueden ser santificados. A través de la familia podemos santificar a la iglesia y también al mundo. Esa sería la tercera reunión. ¿Qué otro aspecto tendríamos que tomar? Familiares Consorcio 17 nos dice el Papa, donde se escucha, medita, acoge, vive y celebra la palabra de Dios. Eso en especial es lo que vamos a trabajar mucho, 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 mucho. Y por último, es allí en la familia donde practicamos el ser tierra buena. Ya conocemos la parábola del sembrador, la vamos a hacer después, pero la parábola del sembrador nos invita a que seamos no tierra donde cae la semilla y se ahoga, no tierra donde bajan los pajaritos, no tierra donde hay espinos, sino en tierra buena. Reuniones, por lo tanto, lecturas para lectura orante, más o menos media hora después de misa. La lectura del Evangelio del domingo comunicamos. ¿Qué dice? O sea, practicamos. ¿Qué dice la lectura? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo? En oración, pero también con metas concretas. Ser tierra buena hasta que haya quedado fruto 30, 60, 100. El Señor no es tan, eso me gusta que el Señor no es tan delicado. Y puede ser 30, 60, 90. La cuarta reunión, la de edificación, de crecimiento en nuestras relaciones. La finalidad, primera de que todo, es la unión. Que estemos unidos todos de alguna manera. Segundo lugar, ejercitar el amor. En esta reunión es para ejercitar el amor a Dios, a nosotros mismos, al hermano, a la creación. Y esto lo vamos a hacer mediante ejercicios de comunicación y diálogo. No la vamos a pasar platicando. ¿Qué ejercicios podrían ser? Compartir mi vida y mi historia. Mi vida, muchas veces pasamos en la familia no sabemos cómo le fue al hijo, en la familia no sabemos cómo estuvo el trabajo porque queremos separar el trabajo de la educación. Es compartir mi historia. Videocríticos. Estamos en la época en la que la imagen persevera. Pues, no tragárnosla, no nomás ver el video, sino a que, como dices, digerirlo, ver qué es positivo, qué es negativo, cuál es mi punto de vista y comunicarnos. Testimonio que ha hecho Dios en mi vida en el día de hoy, etcétera. Pero voy a dar un testimonio porque para dar un testimonio yo tengo que voltear a ver, a analizar lo que Dios me ha regalado. Y una vez que yo veo lo que Dios me ha dado, van a ser en mí un agradecimiento. Y entonces voy a tener oportunidad de compartirlo en la familia. Revisión de propósitos. ¿Por qué propósitos? Porque nosotros tenemos que aprender a trabajar con metas. Crecer en el amor a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer para crecer en el amor a Dios? ¿Qué propósito voy a poner? Vamos pues ir a misa más seguido. Bueno, pues me he puesto cada cuándo, dónde. Ese es retroalimentación. Vamos a sacar con Dios, pero a fin de cuentas, retroalimentación es lo que yo veo de ti, te lo manifiesto.
A veces es positivo, a veces es negativo, pero la mayoría de las veces es negativo. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Otra es, pues, buscar dónde podemos ayudar juntos como familia, como pareja, a alguien que lo necesite y puede ser de la misma familia. Ahí vamos a ser solidarios, o sea, vamos a poner en práctica la caridad en las personas. Algo que tenemos que empezar a manejar mucho son los sentimientos. Nos han dicho muchas veces que los sentimientos, la afectividad, que son las emociones y los sentimientos, tenemos mucho desconocimiento, hay que practicarlo. Como seres humanos no podemos dejar de ser afectivos, o sea, dejarnos impactar por los sentimientos. Pero hay que saberlos causar y eso es un ejercicio, ¿verdad? Bueno, en detalle, compartir mi vida y mi historia. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Es una pregunta? ¿O punto de vista? ¿Cuál es mi punto de vista sobre Lupita que está enferma ahorita de coronavirus, de la pandemia, de mi punto de vista sobre cómo he vivido mis elecciones, por quién he votado, para qué? Son, esa es una manera de compartir mi vida, mi historia. Otra es en qué momento del día, el mes o mi vida me he sentido enojado, triste, alegre. Y pues dije, dilo, cómo me hace sentir que mi hijo no estudie, cómo me hace sentir que discutamos por muchas cosas tan pequeñas, compartir mi vida y mi historia. Entonces vamos a dedicarle tiempo para hacer cosas como estas, que puede variar mucho, ¿verdad? Hay muchas situaciones, cada día son personas, cada día hay acontecimientos, cada día nacen nosotros sentimientos, entonces es compartir mi vida y mi historia, dedicar tiempo para eso. Y esto nos da el hábito de conocer a la persona que amamos más. Otra manera de llevar a cabo una edificación, esta cuarta reunión, es escribir una carta de amor para compartir mi vida o retroalimentar, ¿verdad? Hoy quiero decidir la carta de amor. Sí, puede ser no tiene que ser el amor únicamente con nuestra pareja, puede ser con nuestros hijos, etcétera. Tenemos que aprender a comunicar, a expresar el amor y hacerlo sentir al otro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cambiamos la carta después tratando de captar no solamente lo que dice, sino con la mente y el corazón que está escrito. Y terminar, ¿verdad? Señor, gracias porque hoy mi esposa mm, me compartió ese gran amor que me tiene. Gracias porque me lo permite experimentar, etcétera, ¿verdad? Esto nos hace expresar el amor. Testimonio. ¿Qué me regaló Dios en este día, mes, evento, etcétera? El propósito del testimonio es ejercitarnos en observar cómo Dios me muestra su amor y comunicarlo para edificarnos mutuamente. Ver que Dios está dentro de nosotros, ver que está en la familia y actuante. Y eso nos lleva a ser agradecidos con Dios. Porque recuerden en la misa, antes de la consagración, decimos, porque en verdad el sacerdote dice, porque en verdad demos gracias a Dios, porque es justo y necesario, porque es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Deber y salvación darte gracias y en todo lugar. Poderoso y eterno. Eso es lo que tenemos que aprender, a dar testimonio de nuestra fe. Y eso nos lleva a una actitud de agradecimiento con Dios y con los que nos rodean. Videocríticos. Dialogar en familia sobre las películas, programas o acontecimientos que pasan, enfocando el comentario principalmente contra los valores y antivalores. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué me llamó la atención de la película?
de la novela, novela no puede ser, del video. ¿Qué actitudes encontramos en este video que impiden la felicidad? ¿Por qué? ¿Qué actitudes encontramos que favorecen la felicidad? ¿Por qué este punto de vista? Entonces ya nos volvemos críticos y no únicamente nos atragantamos con los videos, sino nos volvemos críticos para edificarnos, para crecer. Y esto nos permite inculcar valores, tomar valores en nosotros mismos como familia y como persona. Solidaridad, partir problemas, necesidades, temas de mutuo interés y llegar a acuerdos o soluciones. Aquí vamos a recomendar la metodología de ver, juzgar y actuar. Esto nos hace ser misericordiosos con los demás. Revisión de vida es confrontar lo que yo me propongo, mi meta, con el resultado. ¿Eh? Y ver qué está pasando. Mi propósito de amarme más a mí mismo fue hacer ejercicio parándome a caminar. Digo, yendo a caminar 1 hora, lunes, miércoles y viernes en la colonia, alrededor de la colonia. Bueno, pues revisión de vida se llama confrontar mis propósitos. Por lo tanto, ¿qué acciones voy a hacer? Después de haber hecho esta confrontación, hago las correcciones oportunas, ¿verdad? No, pues es que es cuando llega mi abuelita, no, es muy difícil, mejor lo hago. Entonces, ahora cambio de dirección y cambio de dirección de la acción, o sea, mejor no, mejor voy a nadar. Y entonces hago los ajustes en el caso de que sean necesarios. Esto es lo que compartimos. Con amor. Entonces es revisar los propósitos, compartir los sentimientos producidos por la revisión y ajustar el propósito para la realización si no lo llevamos a cabo. O felicitarnos porque lo hemos llevado a cabo. Entonces esto nos lleva a una actitud de conversión constante a base de los nuevos propósitos. Yo hoy voy a trabajar para que mi vida, lo que hoy hago, sea mejor que lo que hice ayer. Y me voy perfeccionando porque ahí está la meta. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Una gran meta hasta que nos lleve a la conversión. Y hay que trabajar poquito a poquito, paso a paso, a base de propósitos. Y por último, la retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? En nuestra comunicación normal expresamos lo negativo, lo que nos desagrada. No, pues es que le faltó la sopa, le faltó sal a la sopa. No, pues es que Carlos no le echa ganas. No, pues el padre no me pela. Lo que creemos que está mal, aquí practicamos cómo hacerlo, pero también practicamos comunicar lo positivo, lo que nos gusta, lo valioso del otro. Veamos, volteemos a ver. Hoy, en el día de hoy, ¿cuánto comunicamos positivo al otro y cuánto comunicamos negativo? Es importante la comunicación en el ser humano, la necesita. No vive solo, vive con otras personas. Vivimos en una familia, por lo tanto hay que retroalimentarnos para poder crecer. Y esto nos da una actitud de valorar, siempre buscar lo positivo en el otro, además de lo que puede ser negativo. Pero desgraciadamente lo negativo sale a la vista, salta, y lo positivo, qué difícil es encontrarlo aún en nosotros mismos. Por tanto, la corrección fraterna, que es una parte de la retroalimentación, sugerimos que sea solicitada y autorizada por quien la recibe. Oye, viejita, ¿podría hacer una observación? Sí, dímela, Pepito. Ah, bueno, entonces vamos a ejercitar. Todo esto son ejercicios, acuérdense. Hay que ejercitarnos en esto. Llevarlo a la práctica, que no es lo que nos lleva a la felicidad. Normalmente cuando nosotros hacemos una descripción de agua o estamos en juicios. Es que eres bien tonto, hijo, ¿por qué no zapaste el 10? Es que eres bien tonto, hijo,
no estudiaste. Pues, ¿cómo no? Si se pasó toda la noche estudiando. Estoy en un juicio que no estudió. No, es que eres muy tonto, hijo. Yo creo que te hace falta concentración, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. La corrección fraterna debe ser descriptiva. Vamos a ejercitarlo todo esto, ¿verdad? Entonces, recuerden, la meta es formar un estilo de vida familiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues hasta hoy terminamos. Muchas gracias por su atención y esperemos que esto les sirva para seguir creciendo en el amor en nuestra propia familia. Muchas gracias.